Bueno, hola a todos. En principio quiero agradecer a las autoridades de la facultad, a la Secretaría de Posgrado y de Investigación, que me han invitado a dar esta charla que denominamos Complejidades del Morir en la Pandemia. El tema da para muchas cuestiones, generalmente atiende a una cuestión que es de mucha sensibilidad, como son las cuestiones de la muerte y el morir, pero bueno, vamos a tratar de intentar hacer un recorrido por situaciones en las que ha atravesado la historia de la humanidad, circunstancias semejantes, y revisar un poco qué es lo que nos está pasando ahora. Bueno, decimos que el acto del morir requiere de los cuerpos, especialmente el del muerto, pero sin duda también de los cuerpos vivos. Es que la presencia del cuerpo muerto ante los vivos indica el momento de inicio del duelo. Estas circunstancias nos atraviesan el dolor de la pérdida, pero resulta necesaria para dar continuidad a nuestras vidas. Ahora bien, la pandemia en su vertiginosidad, los temores que despierta, los recaudos institucionales y los riesgos para nuestra propia salud nos obligan a eludir los rituales mortuorios que implican la última despedida del otro. Sin embargo, es posible revisar algunas otras experiencias que revisten alguna similitud en la historia. En principio, los invito a que vean y compartan, a ver si puedo hacer que ustedes lo vean también, una definición sobre muerte. Esta es la que elegimos para esta charla. La muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Y digo que esta es una definición sobre la muerte, pero no es la única. Las religiones suelen tener su propia definición, algunos parten, digamos, de la separación del cuerpo del alma, es como si fueran dos entidades que tuvieran su propia vida, independientemente de sí, pero hay también una definición acerca de la muerte natural por vejez o de la muerte violenta abruptamente y por lo tanto extremadamente traumática. Es decir, se utilizan estas definiciones de muerte para indicar distintos lugares desde donde caracterizar distintos casos, ¿no? Esta que es más generalista es la que me parece que nos viene mejor para esta charla de hoy. Deberíamos decir, o debería decirles yo a ustedes, que en realidad la preocupación por la muerte aparece, digamos, prácticamente desde la llegada del hombre a la Tierra, en el sentido de aparecer alguien como el hombre prehistórico ya tenía una preocupación por la muerte, ¿sí? Pero vamos a tomar desde las investigaciones que surgen a mediados del siglo XX, que me parece que es una mirada interesante. Y para eso vamos a recurrir a un historiador, para los que nos dedicamos a esto es muy conocido, pertenece a la Escuela de los Anales y es Philippe Ariès, pero no es el único. Él va a hablar, es decir, de la muerte domesticada para el siglo XII y va a entender por tal la idea de la muerte era vivida con una convicción íntima, había que morir en la cama y, por supuesto, el miedo no era lo propio de esta época. ¿Qué era lo que se vivía de una manera más natural? Muerte y vida formaban parte de un solo entramado. Hacia el siglo XV, la muerte sufre la concepción, la idea, el sentido que se le da a la muerte, sufre una nueva transformación, identificándose con lo que se va a llamar como el buen morir en el siglo XV. Ariès va a retomar, va a reconstruir o entender o explicar qué es el buen morir a partir de la iconografía sobre el buen morir que aparece en las Ars Moriendi. Ahora quiero mostrarles una de ellas, que no es esta, sino que es esta. Acá está.
el Ars Moriendi, esta se llama Tentación de la falta de fe, es de 1450, pertenece al maestro E.S., del que no sabemos completamente el nombre. Y si ustedes observan, aquí el moribundo está en la cama y está rodeado de personas, pero también de ángeles, ángeles cristianos y ángeles caídos, hay por allí ángeles que representan al demonio. Pero ¿quiénes son todos estos que están alrededor de la cama? Bueno, además de la familia, por ahí va a estar el clérigo, los santos a los que se encomiendan, el demonio que lo está tentando, el cura y el abogado. Es decir, ya hay, digamos, un ritual, una escenografía que nos va indicando cuáles son esas condiciones del morir. Obviamente estamos hablando de una condición del morir atravesada por la religión. Y deberíamos decir también, se trata de todavía hay una especie de convivencia entre la vida y la muerte, muy íntima, forman parte de la naturaleza del vivir, está incorporada con la muerte, no están separadas. Por lo tanto, las personas tienen lo que se conoce con el nombre de conciencia de la muerte como plazo. Vivimos, pero tenemos un plazo que se va venciendo. Hacia el siglo XIX y XX vuelve a ocurrir una transformación en la concepción de la muerte que podríamos considerarlo como la muerte exaltada. La muerte se vuelve dramática, un poco histérica, aparece, digamos, el cementerio como un lugar de culto al que se puede recurrir, no solamente para los enterramientos, sino también para, digamos, hacer honor a ese enterramiento. Es decir, cuanto más grandes son los edificios que contienen a una familia, son indicadores también de una trayectoria económica para determinadas sociedades. Y aparece por primera vez el miedo a la muerte del otro. Y acá deberíamos preguntarnos, es decir, ¿por qué el miedo a la muerte del otro? Bueno, porque aquí lo que aparece con mucha fuerza es el otro que es proveedor de sustento que se obtiene dentro de la estructura capitalista. Por lo tanto, el fallecimiento de alguien central en una familia significa volver, digamos, a condiciones de pobreza más extrema. Bueno, ¿qué pasa con las pandemias? Las más conocidas, las que se suelen revisitar, es la del siglo XV, digamos, con la expansión de las rutas comerciales de Oriente a Occidente. Ahora bien, eh, estoy tratando de la más conocida de todas estas, obviamente, es la peste negra. La peste negra que llegó a Europa alrededor de 1348, venía desde el Asia a partir del contacto con los mongoles, ingresa a Italia y de allí al resto de Europa. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, con la llegada de la peste negra, las ciudades e iglesias se vieron desbordadas y en 3 días aquellos que tenían los síntomas fallecían, no había lugar para el entierro y se encontraban los cadáveres en las calles. Es decir, alguien de la ciudad debía hacerse cargo de esos cadáveres. ¿Quiénes se salvaron de esta peste negra? Bueno, básicamente aquellos que huyeron de las ciudades y allí se descubrió por primera vez esto que nosotros hacemos hoy, que es la primera práctica de aislamiento para evitar el contagio. ¿Cómo lo sabemos esto? Bueno, lo sabemos a partir de otra obra muy conocida de la época, que es el Decamerón de Boccaccio, que es una serie de relatos escritos precisamente, o narrados, mejor dicho, por aquellos que lograron salir de la ciudad y entrar en el aislamiento en el campo.
Aquí tenemos una imagen, que es El triunfo de la muerte de Peter Bruegel, el viejo, donde narra esta idea de no solamente la persistencia, sino la preeminencia de la muerte en las ciudades. Bueno, para poder acercarnos más a nuestro presente, compartir esta idea de la gripe española, es decir, que es una de las enfermedades más cercanas que tenemos en cuanto a su constitución como pandemia. Aparece hacia fines de la Primera Guerra Mundial, en 1918, algunos dicen que apareció tempranamente en 1917, afectó a 40 millones de personas, que se difuminaban por el planeta entre China, Francia y Estados Unidos. La región menos afectada fue precisamente España, aunque también llegó allí, pero como su condición de neutral frente a la Primera Guerra Mundial le permitió hacer una difusión más profunda de los males que traía esta gripe española, que era básicamente una variante del virus H1N1 que complicó verdaderamente la existencia de varios millones de personas. Y aparece por primera vez esto que nosotros utilizamos como tapabocas, pero que empezó a utilizarse, digamos, por la gente común y por los enfermeros y por los médicos, como es el barbijo. Nuevamente, al igual que con la peste negra, los hospitales y los cementerios se vieron desbordados, recurriendo en más de un caso a fosas comunes. A ver si encuentro acá la imagen. Bueno, lo que van a ver ahora, en cuanto me avispe de cómo se comparte, es un hospital. Bueno, es una imagen muy conocida acerca de un hospital en los Estados Unidos, precisamente para abordar esta cuestión de la peste negra. Ahí está. Bueno, esto es una emergencia, un hospital de emergencia en Kansas, en los Estados Unidos. Es una imagen bastante conocida y si nosotros miramos con detalle, bueno, nos evoca, no es igual, pero nos evoca a situaciones hospitalarias que se han dado en Europa por estos días, ¿sí? Bien, ahí está. ¿Qué pasó con la gripe española? Llegó a América, llegó a la Argentina, que es el caso que nos toca, que quería comentarles, favorecida por los movimientos migratorios. Las primeras fuentes de análisis dan cuenta de que la fiebre española llega a la Argentina hacia el otoño de 1918. Para esto me estoy basando en un historiador muy reconocido, Adrián Carboniti, que ha hecho un estudio pormenorizado de los efectos de la fiebre española en la Argentina. Y así señala que llegó con mayor énfasis a las provincias del norte. Tiene muy pocos datos acerca de qué pasó en Patagonia, pero ¿por qué en las provincias del norte y en algunas zonas de Buenos Aires? Bueno, porque en el norte argentino había sectores económicos muy precarios, con un sistema de salud muy, pero muy, muy limitado. Y en Buenos Aires va a prender la gripe española porque se va a instalar de la mano de los inmigrantes dentro de las zonas de los conventillos, ¿sí? Otra vez va a haber problemas con los cementerios, pero con una diferencia. Los cementerios en 1918 contaban ya con un resguardo que se había establecido cuando la llegada de la fiebre amarilla a finales del siglo XIX y el cólera. Allí, un grupo de médicos que nosotros vamos a conocer en historia como los médicos higienistas, de la mano de la Organización del Estado, establecieron pautas para evitar el contagio después de la muerte, pero además de resguardo de los vivos dentro del cementerio. Allí, con la llegada de los médicos higienistas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, vamos a encontrar el cementerio moderno, tal como lo conocemos hoy. ¿Esto qué quiere decir? Un cementerio
destinado, casi construido como una ciudad de los muertos, que está limitado por un paredón que tiene que tener determinada altura, cuyas construcciones dentro también guardan ciertas normativas o tienen que adecuarse a ciertas normativas que eviten cualquier tipo de contagio. Como ustedes seguramente saben, uno de los cementerios nuevos que se crea a partir de la fiebre amarilla y el cólera es el cementerio de la Chacarita, que tiene, están muy bien delimitadas sus calles, tiene una estructura determinada, pero fundamentalmente las calles, un área central, y los edificios, a esas calles deben dar los llamados respiraderos, que es el que permite la circulación de las miasmas. Estas estructuras con las que se construyeron los cementerios modernos son las que nosotros tenemos hoy, en términos generales, ¿no? Después han habido otras modificatorias de las normativas de cementerio, pero básicamente los cementerios más conocidos, incluso nuestro cementerio oeste, guarda parte de esta estructura que se creó a fines del siglo XIX y principios del XX para resguardar a la ciudad de los vivos, básicamente del contagio de la enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad. Luego vamos a ver cómo las ciudades van a desbordar los cementerios, es decir, esto que se pensaba por las afueras de la ciudad van a quedar en el centro de la ciudad. Pero siempre el paredón resguarda cualquier tipo de enfermedad que se pudiera llegar a transmitir aún después de muerto, ¿no? Esta era la idea básicamente, era una idea sanitaria, no está vinculada directamente a la idea de las creencias. Es decir, tengo que decir que cuando se crean estos cementerios modernos, antes donde no había cementerio público, es decir, antes se enterraba en el Camposanto o en los alrededores de las iglesias. Si tuviéramos que pensarlo un poco, diríamos que desde finales del siglo, hasta finales, mejor dicho, del siglo XIX, no había un cementerio, sino que había una proliferación de cementerios, tantos como iglesias había. Es decir, la sociedad argentina de la época es de una fuerte raigambre católica, y por lo tanto buscaba ser enterrada o en el atrio, o en los jardines, o en los fondos de las iglesias o de las parroquias. Esto se va a terminar, digamos, con la llegada del Estado argentino, que va a emitir una serie de normativas, y se va a profundizar cuando aparezca el cólera y la fiebre amarilla. Por lo tanto, para cuando lleguemos a 1918, la época de la gripe española, los cementerios sí estaban más resguardados. La salud pública estaba un poco más retrasada en cuanto a su tecnología, pero el cementerio había logrado guardar cierta normativa de contención. Quería compartirles ahora una idea en torno de qué nos pasa. Es decir, yo no me he detenido en hablarme acerca de la fiebre amarilla o el cólera. Hay mucha investigación sobre eso, pero he preferido pasar directamente a cuestiones de COVID y la muerte. ¿Qué es lo que tenemos hasta este momento? Y en esto tengo que decirles que vivimos lo que estudiamos, pero con tiempos y épocas diferentes que se sostienen en realidades económicas diferentes en cada región del planeta. Quiero decir con esto que todo aquello que como historiadores o investigadores en torno de la muerte de los cementerios buscamos en las fuentes para dar sentido a nuestras investigaciones, nos encontramos ahora en situación de vivir todo aquello que hemos estudiado. Por lo tanto, no podemos dar una última palabra ni decir explícitamente qué es lo que se puede hacer. Solamente podemos dar algunas conclusiones mínimas
y siempre muy, pero muy, muy provisorias. Vivimos lo que estudiamos, pero con tiempos diferentes, decía, porque claramente que nuestras realidades económicas en Europa y en América son absolutamente distintas. Y lo mismo para los países del Cono Sur. Pero, sin embargo, compartimos esta idea de imponer el resguardo de los cuerpos, el distanciamiento social, que por un lado nos protege del contagio, pero que por el otro obtura la posibilidad de rituales mortuorios con los que luego dar lugar o dar inicio al duelo. Y esto redimensiona el drama de la pérdida. Quiero decir, le da aún más peso. ¿Sí? Podríamos decir también, se siente con más dolor porque no se puede acompañar, más que acompañar, digamos, el cuerpo muerto, pero tampoco se puede acompañar al dolor, en el dolor, a los familiares dolientes, ¿sí? Porque el muerto ya no puede decirnos más nada. Estamos acompañando a los dolientes, ¿sí? Y esto, entonces, es lo que lo vuelve más dramático. ¿Qué es lo que nos pasa entonces cuando tenemos que estudiar este periodo? Nos queda claro de que abordar el estudio de la muerte pasa a ser un estudio pluridimensional, interdisciplinario. Se requieren varias disciplinas para poder comprender o dar una comprensión y hasta contención a un contexto que se nos aparece como angustiante, ya no por los muertos, sino también por los vivos, ¿sí? Asistimos, como veíamos en épocas y en tiempos anteriores, otra vez al desborde de los hospitales y de los cementerios, donde también aparece, como vimos cuando conversamos sobre Adrián Carbonetti, el carácter clasista de la pandemia. Es decir, aunque nos afecta a todos, claramente hace más foco en aquellos que son más desprotegidos, los más perjudicados, aquellos que no tienen medios, y en cuyos espacios se produce la mayor cantidad de muertes. Basta recordar con lo que ha pasado con la Villa 31 o con la Villa Azul, que hemos tenido noticias por estas horas, ¿no? La crudeza con la que se vive esto. Mucho más si se trata de aquellos que participan de esas comunidades a modo de luchadores activos, ¿sí? Tengo en mente en este momento a Ramona. Y asistimos a escenas como estas también. Este es el hospital de Boston, y aquí vemos un camión, en realidad un camión refrigerante que contiene un montón, he tratado de evitar algunas imágenes más dolorosas, pero que contiene un montón de cuerpos muertos por COVID. Es decir, esto podríamos decir es la semejanza de aquellos carros que vimos en imágenes anteriores, cargando cuerpos, cargando esqueletos. Sí, pero hoy el tratamiento es de otra manera. Hay tecnología mediante que nos llega de otro modo. Y esta quizás una más dolorosa, que es la Vila Formosa, un cementerio en Sao Paulo. Fíjense ustedes que la cantidad de enterramientos ya excavados para recibir a la cantidad de muertos que hay en este país, que en este momento tiene el récord que se pueden asumir para un país con tanta población. Estamos terminando, pero quería pensar con ustedes esto que deviene de un film. Lo denominé el COVID-19 y el pragmatismo de Sarah Connors. Sarah Connors es la madre de John en la saga del film Terminator. Y en este último film, donde otra vez vuelve a aparecer el personaje de Sarah Connors, se enfrenta, digamos, a una cantidad de muertes provocadas por el androide Terminator, al que podemos asimilar al de un virus destructor. Y uno de los personajes se lamenta por sus familiares muertos. A ello Sarah Connor responde: los funerales no nos ayudarán, las despedidas no te ayudarán a ti, deberás aprender a vivir con ello. Lo cierto es que Sarah Connor en ningún momento nos dice cómo es o cómo debe ser
aprender a vivir con ello. Entonces, ¿qué es aprender a vivir con ello? Bueno, es encontrar el modo propio de hacerlo, porque la muerte del otro es el claro recordatorio de que nosotros estamos vivos y que debemos seguir con nuestro proyecto de vida en la ausencia del otro. Claramente no hay una única respuesta para ello y solo podemos dedicarnos en este momento en que nos ocurre la pandemia a reflexionar cómo resolver estas cuestiones mientras y en el después. Bueno, muchas gracias.